Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Es un placer, una gran bendición de poder saludarles y enviarles un afectuoso saludo. Y les sigo diciendo que los extraño porque no nos podemos reunir para llevar a cabo el culto presencial, pero muy pronto estaremos ya juntos celebrando, haciendo fiesta al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más tenemos una invitada para que nos comparta la palabra de Dios. Seguramente ustedes están ahí deseosos por ser alimentados y recibir el alimento espiritual. Espero que este alimento pueda nutrirles y cada día sean mejores, seamos mejores. Y es por ello que he invitado a la pastora Griselda Sánchez Pérez, es decir, mi cuñada, viene desde la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Así es que hoy vamos a tener en vivo, en esta transmisión, la voz oaxaqueña de Loma Bonitense. Así es que le damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Griselda, ¿sí? Y ustedes ya escucharon a su esposo el día jueves, el hermano Jesús Escamilla. Ahora, pues, como están aquí de visita, pues, siempre es mi deseo de que nos bendigan con la palabra, y voy a, entonces, ahora ceder a la pastora. Con nosotros, la voz de Loma Bonitense. Bienvenida, sierva del Señor. Gracias. Bienvenida. Adelante, todo suyo. Gracias. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar en esta mañana aquí para hablar la palabra. Gracias por la invitación que nos están haciendo. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor. Tenemos que predicar, dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Así que en todo momento podemos estar hablando la palabra del Señor. Aunque hemos venido a descansar, a tener un reposo, esto no puede estar fuera del reposo, porque la palabra es la palabra y tenemos que darla en todo momento. Así que Dios les bendiga, me da mucho gusto. Ya mi nombre, Griselda Sánchez, ya mi cuñado me presentó. Venimos de la iglesia Rosa de Sarón. Reciban saludos de esa iglesia, una iglesia con visión y unción, que está también al pendiente, ¿verdad? Estar a la vanguardia de todo lo que se está trabajando. Y aunque es por estos medios, la iglesia no puede dejar, ¿verdad?, de buscar la palabra del Señor. Y el tema que hoy tengo es un tema de suma importancia para estos momentos, porque el tema se llama el valor de la unidad. A lo mejor tú digas, ¿cómo me va a hablar de la unidad si cada quien está en su trinchera, en su casa, esperando que se abran los templos? Yo quiero decirte que el valor de la unidad, estoy hablando de la iglesia. Tú eres la iglesia y a ti te estoy hablando en esta mañana. Quiero orar antes de empezar a dar este tema. Padre de gloria, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para tomar esta palabra y poder darla a cada corazón, a cada vida en la iglesia, Señor, a cada amigo que está escuchando, a cada principiante de tu evangelio que está, Señor, empezando a caminar en tus caminos. Hoy te pedimos, Dios eterno, que hables tú. Habla, Señor, a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor, porque es de suma importancia estar preparado en estos últimos días que ya estamos en esta tierra, Señor. Sabemos que ya nuestra partida está próxima, pero tú nos estás llevando a estar preparados, a prepararnos como iglesia de Jesucristo, la iglesia, la novia, que tiene que estar preparada, Padre. Y yo sé que este es un tema importante en estos tiempos que estamos, Señor, atravesando. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer, Señor, en cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Aleluya. Bueno, el tema que hoy quiero darte se llama el valor de la unidad.
El valor de la unidad dice en el cuerpo de Cristo. Yo estoy hablando porque tú eres el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Juan 17, 20 al 23, quiero leértelo, porque dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermosa palabra estaba Jesús en esa, era la última oración que él hacía al Padre, pero Jesús estaba entregando a los discípulos que él había preparado, había capacitado para extender el reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué estamos mirando aquí? Que en el primer versículo, en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, cada vez que tú escuchas a alguien que está predicando, cada vez que tú oyes la palabra, esa palabra fue Dios, Jesús nos las dejó hace más de 2000 años, antes de que él partiera. La palabra es vida, la palabra es palabra de aliento, palabras de motivación, palabras de salvación. Toda prédica que tú escuchas es una palabra que Dios quiere que llegue a tu corazón. Necesitamos entender, dice: creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántas palabras has escuchado? ¿Cuántas palabras han llegado a tu corazón? ¿Cuántas palabras has dejado y desperdiciado? ¿Cuántas palabras las has pisoteado? ¿Cuántas palabras? ¿Cuánta palabra ha llegado a tu corazón? Y aún seguimos pecando, aún seguimos desobedeciendo, aún seguimos cometiendo muchas fallas. ¿Cuántas palabras han llegado a tu corazón? Muchas veces hemos buscado solo la palabra que me acomoda. Busco la palabra que me da el empujoncito, me da la palmeada en mi hombro. Pero cuando la palabra llega, la palabra dice que tiene que llegar al tuétano, tiene que traspasar los huesos, las coyunturas. Y cuando una palabra llega a esos corazones, los limpia, los transforma. Hay gente que solamente por la palabra, ¿verdad? Solamente escucha, pero no hay un efecto. Porque el efecto tiene que ser en tu vida y en tu corazón, en las decisiones que tú tienes que tomar. La palabra es de suma importancia en tu vida. Por eso Jesús decía, para que ellos crean, ¿verdad? Dice, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Somos quizás personas los más pequeñitos en este mundo, los más insignificantes. Pero Dios ha depositado una palabra en nosotros para poder llevarla a tu vida en esta mañana. Así que yo hoy te quiero hablar de esta palabra. Y quiero ver el punto número 1, porque el punto número 1 dice: la unidad logra una iglesia saludable. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por medio de esta pandemia? Yo estoy visualizando lo que Dios está haciendo, porque ahorita que estamos orando y tenemos el tiempo de estar en nuestra casa, de estar leyendo, de estar estudiando, tenemos el tiempo de centrarnos y preguntar a Dios qué está pasando en este tiempo. Y el Espíritu Santo decía: prepárense, es tiempo de prepararse. Ahora, la unidad logra una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque estaba yendo a un templo, estaba enferma. Hay iglesia contaminada. La iglesia de Jesucristo estaba contaminada, aunque estaba bajo un templo. Estaba en pecado, estaba en desobediencia, estaba en rebeldía. Estaba haciendo lo que ellos querían, pero no lo que Dios había mandado.
¿Qué es lo que hoy estamos mirando? Que si la iglesia no está buscando en tu casa donde tú te encuentras, estás buscando la presencia de Dios, estás buscando tomar lo que Dios te ha dado, someterte, levantar un altar de familia, un altar espiritual, donde tú puedas meter a los tuyos, puedas darle tu palabra, porque la palabra que tú sueltes a los tuyos será una palabra saludable. Por eso dice que la unidad logra una iglesia saludable, ¿sí? Tú eres iglesia. No esperes regresar a un templo para poder caminar con Dios. Tienes que aprender a caminar con Dios desde tu casa, porque cuando la iglesia aprende que desde casa debe de estar lleno de la presencia de Dios, cuando tú llegas al templo se hace una explosión en lo espiritual. Hay algo precioso. Nunca esperemos, mucha gente está dejando de buscar a Dios, mucha gente está dejando de caminar con Dios, esperando regresar a un templo. Pero se le ha olvidado que la unidad logra una iglesia saludable. Aquí quiero hablarte en el ámbito familiar. Porque si nosotros en la familia, en la casa, no estamos unidos, no estamos metiendo a nuestros hijos como lo hacían los judíos en Deuteronomio, vemos que decía, y esas palabras se las vas a dar a tus hijos, esas palabras las vas a poner en los dinteles de tu casa, en la frente se los vas a poner cuando despierten, cuando duerman. Eso es lo que va a ser una iglesia saludable desde tu casa. Necesitamos tener una iglesia saludable. La unidad logra una iglesia saludable. Dice el punto número 1, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El mejor ejemplo que tú puedes tener hoy es que el Padre y el Hijo siempre estuvieron juntos. El Padre y el Hijo siempre caminaron de la mano. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apegados a lo que Jesucristo nos ha dejado. Porque es la conexión, Jesús es la conexión con el Padre para que ahora tú y yo estemos caminando como Él quiere. Así que para que todos sean uno, literalmente es para que todos sean una misma cosa. Todos seamos una misma cosa. Yo no voy a jalar a la izquierda y mi esposo a la derecha. Y mi hijo hacia el frente y el otro hacia atrás. No, yo tengo que meterme y saber que todos tenemos que ponernos de acuerdo para caminar. Hoy se va a ayunar. No es que yo no quiero, hoy se va a ayunar. Y todos tenemos una misma cosa. Se va a orar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana estamos todos levantados para levantar un altar familiar. Escuchaba a mi presbítero que en Querétaro hay una muchacha, Querétaro, por esos lugares, que le habló y le dijo, pastor, yo estoy orando a las 5 de la mañana y levanto a mi hijo de 7 años, él también ora. Él dice que usted lo anote en la oración porque él está orando. Y todos los días ese niño de 7 años con su mamá está levantado para orar. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, pobrecito el niño, déjalo que duerma. Ay, es que se desveló. Deja al joven porque tuvo mucha tarea. ¿Para qué lo vas a levantar? No tenemos las mismas cosas, la misma mente, ¿sí? Para que todos sean uno. Así que la unidad logra una iglesia saludable. ¿Qué encontramos? Estamos encontrando los fundamentos de una unidad familiar, pero también congregacional. Porque cada casa, cada hogar, cada familia se ha convertido en la iglesia de Jesucristo. Aunque estamos en diferentes lugares, en diferentes casas, pero somos la iglesia de Jesucristo. En primer inciso que tengo aquí, dice el ejemplo de la divinidad, la intimidad, la íntima relación entre el Padre y el Hijo. ¿Qué estamos mirando aquí? ¿Cómo se logra una iglesia saludable cuando tenemos como ejemplo que el Padre y el Hijo estaban unidos? Y aquí vemos el ejemplo de la divinidad. Vemos también la íntima relación entre el Padre y el Hijo. Estamos mirando un ejemplo de relación. Estamos mirando el ejemplo de la íntima relación. ¿Sí? La íntima, el segundo punto dice, la íntima relación de los creyentes, que sean una cosa, una misma cosa. Si el pastor está dando una orden, se tiene que ejecutar, se tiene que hacer. Quizás te va a costar. A nosotros nos costó porque
qué? Porque era muy fácil para nosotros orar a las 7 de la mañana, a las 8 o a la hora que uno quería. Pero ahorita nos están dando una orden y esa orden se tiene que ejecutar. Porque yo entiendo que de acuerdo a mi obediencia, yo voy a hacer que mi iglesia, que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia saludable. Necesitamos estar de acuerdo. Necesitamos ser una misma cosa. La unidad es un testimonio básico para que el mundo crea. Si la iglesia no aprende a obedecer, si la iglesia no está entendiendo que a tal hora tenemos que orar, que a tal hora vamos a hacer esto, entonces la iglesia no es una iglesia saludable. Si la iglesia no está aprendiendo a contestar y a ser respetuosa a su autoridad, entonces no está siendo una iglesia saludable. Así que necesitamos, la unidad es un testimonio básico para que el mundo crea. Quizás nosotros estamos buscando, sálvese quien pueda, voy a orar por mi salvación. Ajá, pero ¿estás siendo obediente a la unidad? ¿Estás siendo obediente a lo que se te está pidiendo? Necesitamos, nos está costando, sí, pero la obediencia, después de que nosotros obedecemos, Dios va a traer grandes bendiciones para nuestras vidas. Punto número 2. La unidad es un testimonio básico para que el mundo crea. Te lo vuelvo a repetir, la unidad es un testimonio básico para que el mundo crea. ¿Sabes que ahorita en los hogares no todos están buscando la palabra del Señor? La unidad es un testimonio. ¿Cuántos hijos tienen la música del mundo a todo volumen? ¿Cuántos hijos, los papás están orando y los hijos están chateando con medio mundo, ¿verdad? Con todo el mundo entero? Menos están conectados con nuestro Padre Celestial. Menos están buscando la palabra del Señor. Tienes tiempo para todo, pero nunca tenemos tiempo para estar conectados con el Padre y con el Hijo. Necesitamos ser de testimonio para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo no ha creído? Porque nosotros no hemos buscado, no hemos dado un buen testimonio, ¿verdad? De la unidad. No hemos dado un buen testimonio. Por eso nos está costando. La iglesia ha perdido la unidad. La iglesia ha perdido el estar de acuerdo. Porque la unidad me lleva a estar de acuerdo en todo lo que mi autoridad está diciendo. Muchas veces hasta nos metemos hasta mentiras. Metemos excusas. No hay una excusa. A mí me podrás dar muchas excusas, pero un día delante del trono celestial, a ver qué excusa vas a poner. Necesitamos entonces la unidad. Dice, es un testimonio básico para que el mundo crea. ¿Cómo tiene que ser la unidad en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia? ¿Cómo tenemos que ser? Y dice aquí, quiero darte estos puntos. Tiene que ser un equipo. Yo miro el equipo de fútbol, miro el equipo de voleibol, miro ese equipo. Es un número reducido de personas con habilidades complementarias. A lo mejor uno está orando, pero Dios le da la palabra y el otro está colaborando y están leyendo unos con otros. Pero no, cuando nosotros no entendemos esto, ¿verdad? Dice que es un número reducido de personas con habilidades complementaria. No tienes que esperar y regresar al templo para poder buscar la unidad y para que el mundo crea. Tú ya lo puedes hacer desde tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Tienes que hacer un buen equipo. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a uno, ¿verdad? Habilidades complementarias. Vamos a levantar un altar. A ver, hijo, tú das la apertura. A ver, hija, tú cantas los cantos. A ver, esposa amada, lee la palabra y yo voy a predicar. Es un complemento. Que la gente pueda oír tu alabanza y tu adoración en tu casa. Los vecinos puedan oír que a ese Dios no se limitó ese Dios. Quizás el diablo nos quiso limitar, pero que puedan escuchar una adoración desde tu hogar, desde tu casa. El vecino va a decir qué hermoso se oye ese canto. Cuando nosotros entendemos que la unidad es un testimonio básico para que el mundo crea. Pero ¿qué hacemos? ¿Solamente ora papá? ¿O solo ora mamá? Y los hijos no quieren nada con Dios. Los hijos no quieren hacer nada con Dios. Están en su recámara, están chateando, están hablando con todos los amigos, pero no quieren nada con Dios. ¿Cómo entonces haremos que el mundo crea?
Así que el otro punto dice también que la unidad es un testimonio básico para que el mundo crea, porque tenemos que estar comprometidos, ¿verdad? La unidad es estar comprometidos con un propósito común, con una serie de metas de desempeño. No solamente voy a levantar mi hogar familiar, sino por medio de estos medios podemos llegar al vecino, podemos llegar a la vecina, podemos estar mandando, hablando. A mí me está pasando. Yo ahorita estoy ganando almas predicando la palabra de Ciudad Juárez. Tengo allá familias, estamos orando. A las 5 de la mañana se conectan a orar. Por Cosamaloapan otras gentes están orando a las 5 de la mañana. La gente está buscando. Mi esposo tiene gente de Veracruz que están orando y que les ha llamado la atención de orar. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros como equipo, como somos unidos, estamos dando un buen testimonio para ellos. ¿Y qué está haciendo? Los están motivando. Los estamos motivando para orar, para guerrear, para pelear. Así que tenemos que estar comprometidos con un propósito común. ¿Cuál es el propósito común? Que las almas se salven. El propósito común es que nadie se pierda, porque si algo Jesucristo estableció en su palabra, dijo para que nadie se pierda. Y en la palabra nadie se pierde. Está diciendo, Griselda, ve si predique el evangelio. Griselda, ve si háblale a las almas. No quiero que nadie se pierda. Eso es lo que ahora tú y yo debemos de hacer. Ahora la unidad dice como testimonio básico para que el mundo crea. Y el otro punto de este inciso dice, y un método de trabajo del cual todas ellas son mutuamente responsables. Vamos a desayunar. Hija, limpia la sala porque vamos a ponernos de acuerdo para hacer nuestro servicio. Vamos a hacer nuestro momento de adoración. Es ponernos de acuerdo, hacer el método de un trabajo. Vamos a estar a las 9 en punto, vamos a estar todos, o a las 10 de la noche, vamos a levantar nuestro devocional, pero que sea algo que se establezca en tu hogar. Porque eso va a levantar un aroma, un incienso a la presencia de Dios. Imagínate que todos los que estamos en diferentes lugares, en todo el mundo, tomáramos ese momento de levantar un altar. Es más, hasta ponernos de acuerdo con otros. ¿Sabes qué, amado hermano? Mira, yo voy a levantar mi altar a las 9 de la noche. Hermanita hermosa, te voy a invitar y levantar esa adoración en diferentes lugares. La presencia de Dios desciende de una manera hermosa, sobrenatural. A Dios le agrada que nos pongamos de acuerdo. Él fue el que estableció la unidad. Él fue el que dijo, yo quiero que todos sean uno. Yo quiero que esos que me diste no se pierdan. Yo quiero, Señor, que los guarde. Aunque están en el mundo, no son del mundo. Yo quiero que tú me los protejas. Yo quiero que tú los guardes. Y Jesús en este capítulo nos está diciendo y nos recalca el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Que nadie se pierda. Que sean uno. Qué importante es la unidad. La unidad está trayendo salvación a este mundo. Si nosotros aprendemos a estar unidos desde nuestro hogar, entonces cuando nosotros hablemos la palabra, la gente va a creer. La gente va a llegar a los pies de Cristo. Yo estoy hablando por la gente, estoy orando con ella, estoy clamando por ella. Son oraciones. Todo es por vía teléfono. Todo. Pero yo sé y he visto la gloria de Dios. He visto cómo Dios libera en esos lugares tan lejos. Yo le digo al Señor, Señor, para ti no hay barrera, para ti no hay distancia. En este momento reprendo esto y reprendo. Cuando nada más me dicen, cayó la señora, están vomitando. Oigo cómo están devolviendo. Dios está haciendo está liberando a la gente. Esa es la iglesia que tiene que estar despierta en estos tiempos, no durmiendo. No porque estamos aquí, ay, gloria a Dios, qué bueno, mi hamaca y se acabó. No, es tiempo de estar preparado más que nunca ahora. Más que nunca. La gloria, dice el 22, y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús entonces fue nuestro ejemplo de unidad. Fue el líder, preparando a sus discípulos por más de 3 años.
Él estuvo preparándolos. ¿Para qué? Para que ellos nos dieran el ejemplo que Jesús les enseñó. ¿Qué estamos haciendo hoy? Tenemos pastores que nos han enseñado, nos han dado su ejemplo. Y ese ejemplo lo tenemos que seguir. Ese ejemplo tenemos que darle la continuidad. Yo tengo mi descendencia, tengo que ser ejemplo para que mi descendencia, cuando yo ya no esté en esta tierra, ellos continúen predicando la palabra. Y aún yo estando aquí, ellos continúen hablando la palabra. Qué importante es que la gloria que Dios le dio a Jesús, esa gloria Jesús también la depositó en nosotros. O sea, no estamos solos. La presencia de Dios, la gloria de Dios está con nosotros. Hace unos días yo predicaba la palabra y le decía, Moisés decía, si tu presencia no está conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. La unidad hace, amada iglesia, que busquemos la presencia y la gloria de Dios. Aquí Jesús le dice, lo que tú a mí me diste, yo no me quedo con ellos, yo se los voy a dejar a ellos, para que ellos se los sigan dando a los demás, y los demás continúen, y esa gloria se sigue extendiendo, que la gloria de Dios se extienda en toda la tierra. Por eso es importante entender lo que es la unidad. Jesús, amada iglesia, fue el ejemplo de esta enseñanza. En el 17:20 vemos que Jesús oró por los que le seguirían, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, ¿sí? Jesús oró, Jesús ya había orado y tú tienes que continuar la oración. Oró pidiendo unidad, oró también pidiendo protección del mal, ¿sí? Lo miramos en el 17:11, Él oró por la unidad, ¿sí? En el 17:15 oró por la protección del mal. Señor, líbralos del mal, guárdalos, Señor. No te pido que los apartes del mundo, pero cuídalos del mal. Tienes la protección, ¿sí? Te dio el enfoque de unidad, te está guardando del mal, ¿sí? En el 17:17 dice, Señor, y guárdalos en santidad. Cúbrelos, que estén protegidos en santidad, porque si nosotros no estamos buscando la unidad, no vamos a entender. El que busca la unidad sabe que está siendo protegido del mal y sabe que tiene que caminar en santidad. Saber que Jesús oró por nosotros nos debe de dar confianza para hacer la obra del reino de Dios en esta tierra. Nos debe de dar la confianza. A veces decimos, es que no salgo porque no sé. Tú habla la palabra. Suelta tu palabra, porque la palabra nunca regresa vacía. Suelta la palabra. Yo te estoy soltando la palabra. Y yo creo que Dios hará algo en el corazón tuyo y no regresará vacía. Va a hacer lo que tiene que hacer, porque ese ha sido el propósito de Él para tu vida. Vemos entonces que en el 17 del 21 al 23, el gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno. Ese debe de ser tu deseo. Ese debe de ser mi deseo. Estar y saber que tenemos que llegar a ser uno. ¿Sí? Jesús tenía ese deseo, pero quería que se uniesen para hacer un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. O sea, si la gente no ve unidad en nosotros, entonces no se va a poder, ¿verdad?, ver ese gran amor de Dios. Necesitas, amado amigo, amada iglesia, necesitamos, dice aquí, ¿verdad?, hacer ese testimonio. Jesús oró por nosotros. El gran deseo de Jesús era ese, que sus discípulos llegasen a ser uno. El gran deseo de Jesús quería que se uniesen para hacer un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. ¿Cómo demuestro el amor de Dios? Es triste que a veces en los templos no se hablen los hermanos, ni se saluden. Qué triste es que vas a adorar a Dios con un corazón lleno de rencor, de odio hacia tu prójimo. ¿Cuánto tiempo se perdió en los templos? Tuvimos tanta oportunidad de buscar la unidad y nunca la buscamos. No procuramos esta oración de Jesús, de ser uno, de estar dando testimonio de la unidad. El gran deseo de Jesús era ese. También vemos aquí, mi pregunta hoy es, ¿ayudas a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Tienes que hacerlo.
Tienes que dar tu tiempo, tienes que dar tu lugar, tienes que meterte a hacer algo para que la iglesia de Cristo pueda avanzar. Vemos entonces, usted puede orar por otros cristianos, puedes evitar mejor el chisme, puedes edificar a otros, puedes trabajar juntos en humildad, dar de tu tiempo y de tu dinero en la obra del Señor, puedes exaltar a Cristo y rehusar desviarte con discusiones sobre asuntos que provoquen división. Todo eso. Hay iglesias tan contaminadas de chisme, hay iglesias tan contaminadas de pecado, hay iglesias que han vivido solo procurando lo de ellos, pero no procurando lo de los demás. La iglesia ha perdido el enfoque de la unidad. La iglesia vivió, yo miraba una iglesia distante, miraba una iglesia ausente de la presencia de Dios, miraba una iglesia metida en las redes sociales, siendo insensible al poder de nuestro Señor Jesucristo, siendo insensible al Espíritu Santo. Mis ojos podían ver en todo lo que yo miraba, yo podía ver todo eso. Y eso es lo que a Dios le duele. Eso es lo que a Jesús le duele. Por eso el deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno. Hoy el deseo de Jesús es que tu iglesia, tu casa, tu familia, tu célula pueda llegar a tener ese ejemplo de unidad, esa enseñanza de unidad. Usted puede orar por otro cristiano. Tú puedes evitar como hijo de Dios. Cuida la unidad. ¿Cómo puedo cuidar la unidad? Voy a evitar los chismes. Voy a edificar a otros. Voy a trabajar juntos con humildad de corazón. Voy a dar mi tiempo. Voy a dar mi dinero. Voy a exaltar a Cristo. Y voy a rehusar desviarme con discusiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con la iglesia. Si eso una palabra que te están trayendo para dañar tu corazón, deséchala. Solo saluda a tu hermano y hermano, Dios te bendiga. Y dale una palabra de amor, una palabra que lo pueda levantar y no lo siga derribando en esas áreas. Jesús vemos aquí que oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad, dice, de los creyentes como Él y el Padre. Los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos. ¿Sí? Necesitamos estar en unidad, ¿sí? ¿Por qué es importante que los cristianos puedan conocer la unidad entre ellos? Porque así, ¿verdad? Tenemos que vivir unidos a Dios, ¿sí? El ejemplo, dice, yo veo el ejemplo que está en Juan 15:4. Dice que cada pámpano que vive unido a la vid, lo está también, ¿verdad? Lo esté también con todos los otros pámpanos que hacen lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice Juan 15:4? Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ustedes si no permanecen en mí. ¿Qué es lo importante, amada iglesia, amado amigo? El 15:5 dice, yo soy la vid. Y ustedes los pámpanos, las ramas, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Unidad. Si yo estoy pegada a Cristo, entonces yo puedo llevar fruto. Pero si yo estoy despegada de Cristo, ¿qué fruto puedo llevar? ¿Qué fruto voy a llevar? ¿Cuántas veces le predicamos a la gente y le decimos, hermano, busca a Dios, hermano, congrégate, hermano, es tiempo de buscar, hermano? Y cuando el problema viene, ¿cómo estaba esa persona? No estaba pegada al pámpano. Porque una rama que tú cortas, le das el machetazo a la rama y la dejas ahí unos días, esa rama a los pocos días empieza a secarse, empieza a marchitarse. Lo mismo pasa con el pueblo de Jesucristo. Si tú no estás buscando la presencia de Dios, si tú no estás caminando agarrado de Cristo, entonces todo lo que tú quieras hacer después será destrucción para ti, para tu familia y para todo. He visto hogares destruidos, he visto hogares que se descuidaron. El descuido, ese descuido nos puede causar grandes tristezas, grandes dolores, nos puede causar el descuido. Por eso la unidad, Jesús dice, busquen la unidad.
Caminen en la unidad. Y vemos aquí que él dice, así como el pámpano, ¿verdad? No puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, si no está pegado conmigo. Así tampoco ustedes, si no están caminando conmigo. Camina con Dios. Ahí en tu casa. Ahí no esperes llegar al templo, no esperes a que, ay, es que cuando llega al templo ya voy a ayunar, cuando llega al templo ya voy a buscar a Dios. No, ya nada más que llega al templo, ya voy a empezar. Amado amigo, has perdido muchos meses de estar pegado a la vid. Porque desde el momento que la pandemia empezó, si nosotros estuviéramos orando, ayunando, caminando, ahí en nuestras casas, en nuestras trincheras, ya hubiéramos ganado mucha gente para Cristo. Número 3, seamos una iglesia perfecta en unidad. ¿Qué es la perfección? El 24 dice, el 17:24, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, amado amigo, amada iglesia, yo te pregunto, ¿la gente que está a tu alrededor conoce que Dios está contigo? ¿Conoce que fuiste llamado para servirle? Porque hay gente que dice, a mí me dice, ¿a poco esa persona, a poco va a la iglesia con usted? ¿A poco es cristiano? No conocen que son de Cristo, porque no se les ve que son de Cristo. ¿Sí? Jesús era lo que decía, para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿qué es perfectos en unidad? ¿Sí? Nos habla de un perfeccionamiento continuo, ¿sí? Pero que no, para que no dejemos de avanzar. O sea, es perfectos en unidad, es que yo voy caminando en la perfección. Voy caminando, yo no me quedo atrás, yo sigo caminando. Dice aquí que es un perfeccionamiento continuo. O sea, nunca termina hasta que Cristo llegue. Nunca termina hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso no podemos dejar de avanzar. Te está costando, sigue avanzando. Ya te caíste, levántate y sigue avanzando. Porque Dios no está interesado en cómo has caído, sino en cómo te estás levantando. ¿Cómo te estás parando en este día? Tienes que avanzar. Otro punto también que me gustó. Para los discípulos del Nuevo Testamento, la vida piadosa consistía en vivir en completa dedicación a Jesús. O sea, ese era el discípulo. La vida piadosa consistía en vivir en una completa dedicación a Jesús. Mira, yo soy ama de casa. Soy pastora. ¿Sí? Tengo mi negocio, tengo mi matrimonio, tengo mi familia, pero yo no descuido nada de todo eso. Estoy al pendiente de todas las cosas. Y si estoy lavando, tengo mi bocina y tengo mi adoración ahí. Lavando estoy adorando a Dios. Voy a lavar trastes, no pierdo el tiempo. Pongo una prédica que me sustente y me llene. Me voy a bañar, pongo la Biblia en audio y me estoy llenando de la palabra del Señor. Y cuando voy manejando, voy orando. ¿Y sabes qué hace eso? Que cuando tú estás metido en la presencia de Dios, de repente empieza a salir el Espíritu Santo y llega y empieza a decirte, aquí estoy, no te dejo. Hace unos días estaba en la mesa de trabajo con mis hijos, mi esposo, mis hijos ahí. Y de repente vino el Espíritu de Dios sobre mí, empezó a caer. Y empecé a llorar y me dicen mis hijos, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Por qué lloras? Dije, déjenme, tengo ganas de llorar. Yo sabía quién estaba abrazándome en ese momento. Yo sabía que no era tristeza, no era soledad, no era depresión. Era la gloria de Dios bajando en mí en ese momento. Y eran como las 12 del día. Y la gloria de Dios estaba ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la gloria de Dios va a descender en cualquier momento cuando tú estás conectado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Necesitamos la unidad. Necesitamos entender que no podemos estar separados de nuestro Señor Jesucristo. Así que perfectos en unidad, no somos perfectos, vamos caminando en una perfección, vamos caminando, es una continuidad de caminar para poder llegar a la perfección. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Para que sean perfectos en unidad. Estaba diciendo, para que ellos continúen caminando
en unidad hasta que yo regrese por ellos. Camina en unidad, amada iglesia, amado amigo que me escucha. Vemos entonces que la piedad puede ser resumida en 3 palabras clave: amor, obediencia y unidad. Te lo voy a repetir. Amor, obediencia y unidad son las palabras clave que necesitamos para estar caminando de acuerdo con la palabra del Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sabes que al vivir en piedad aprendemos a amar y a obedecer la voluntad de Dios y adoptamos su palabra como nuestra única regla de conducta? Para mí Él es lo mejor. Para mí es lo primero. Puedo dejar traste, puedo dejar ropa. Y el otro día le dije a una doctora que es mi amiga, dije, tengo 2 días lavando y todavía no termino. ¿Por qué? Porque no me interesa tanto acabar la ropa, me interesa más estar en la presencia de Dios. Me interesa más estar estudiando y por estar estudiando se me va el tiempo. Y ya dejo remojando y al otro día tiendo, no importa, eso se queda. Pero yo necesito nutrirme de la presencia de Dios. Necesito estar conectado. Necesito esa perfección continua en mi vida. La necesito. Es parte de mi vida. Jesús es mi todo. Jesús es todo para mí. Por eso necesitamos todo esto. Llegar juntos es un principio. Mantenerte juntos es el progreso. Y trabajar juntos es el éxito. Por eso necesitamos, amada iglesia, buscar la unidad. Busquemos la unidad. Yo concluyo con esto. Hoy hemos visto 3 puntos importantes sobre el valor de la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad logra una iglesia saludable. La unidad es un testimonio básico para que el mundo crea. La iglesia perfecta en unidad. Tienes que ser la iglesia. Mira qué es lo que no está caminando bien en tu casa, en tu vida, en tu hogar. Y empieza a perfeccionarte, porque Cristo está por llegar. Cristo viene por una iglesia unida, una iglesia limpia, una iglesia en santidad, una iglesia perfecta, una iglesia que está avanzando en la perfección. Por ella viene Cristo. Cristo viene por ti, amada iglesia preciosa. Así que necesitamos caminar en unidad. Es importante que aunque estemos en nuestros hogares, sigamos practicando la unidad. Sigamos practicando la unidad. ¿Por qué? Porque a través de la unidad podemos entender que el mundo va a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero pedir al Señor que Él nos pueda perfeccionar en estos puntos importantes que ya vimos. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra que tú pones a mi corazón. Gracias, Señor, porque si algo anhela mi corazón es la unidad. Si algo nos ha dolido, Señor, como pastores, es mirar una iglesia, Señor, sin valorar este principio de unidad. Este principio de obediencia, este principio de amor, este principio que nos lleva a entender que la gente va a creer, Señor, en ti por medio de esta obediencia, por medio de la unidad. Yo te pido por cada familia que está en cada casa, en cada hogar, Señor, yo te pido que caminen en la unidad, que levanten sus altares, Señor, familiares, que levanten y que puedan estar, Señor, llenos de tu presencia, que ese amor con el cual tú, Señor, estuviste conectado con el Padre y le decías, así como tú y yo estamos, así quiero que ellos estén. Oh Padre amado, queremos caminar en la obediencia, queremos caminar en la unidad, queremos ser de bendición en este mundo. Padre mío, danos esa oportunidad, Señor, esa oportunidad de hablarle a aquel que necesita escuchar que tú eres el Dios de poder, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Dios que está enfocado, estás, Señor, en que la unidad se logre. Este es uno de los temas tan hermosos que tú tienes para el mundo entero, Señor, que todos doblemos rodillas, que todos oremos, que todos procuremos la unidad, buscar tu presencia es lo
lo primordial en estos tiempos. Buscar esa gloria tuya cada día, Padre. Que la presencia de Dios camine con cada uno de tus hijos. Que la presencia de Dios camine con cada uno de aquellos que están procurando la unidad. Oh Dios, yo te pido que deshagas todo aquello de lo cual la gente está ahora entretenida. Oh Señor, quita, Padre, toda insensibilidad hacia tu presencia. Quita toda pereza, toda ociosidad. Sea destruida, Señor, en el nombre de Jesús. Y la gente pueda ahora, en estos últimos momentos que estamos viviendo en esta tierra, procurar la unidad. La gente puede entender, la iglesia puede entender que no es tiempo para, no tenemos vida para perder tiempo, sino para aprovechar el mejor tiempo. Oh Dios eterno, estamos ya por terminar, Señor, nuestro trabajo en este mundo. Solo permítenos, Señor, continuar unidos, continuar en la unidad, continuar en obediencia. Que la iglesia aprenda, Señor, a caminar bajo la obediencia de sus pastores, bajo la obediencia de aquellos que velan por ellos, y que ellos aprendan a velar también por sus pastores, Padre. Que no nada más el pastor pueda velar por ellos, sino que ellos velen por sus pastores también. Que haya una unidad de amor, que haya una unidad de respeto, que haya una unidad, Señor, de honra también, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, yo te pido por todo el mundo entero, Señor, que puedan llegar a conocerte por el testimonio de la iglesia, por el testimonio nuestro, Señor. La gente pueda llegar a tu presencia, Padre amado. Yo te doy gracias en esta mañana. Gracias porque sé que tú has hablado a nuestro corazón, Señor, y que estás hablando a cada corazón. Y donde quiera que esta palabra llegue, Señor, Padre, pueda ser, Señor, no regrese vacía, sino que tenga un efecto poderoso en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en esta mañana hermosa. Te bendigo y te alabo, mi Padre, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Dios te bendiga, amada iglesia, amado amigo, que nos estás escuchando. Dios te bendiga.